Hace unos años atrás apareció un tipo llamado Claude Borilón que afirmaba que en la Biblia hay rastros de contactos extraterrestres. Por otro lado, hay un estudioso serio que afirma que la Biblia tiene indicios de antecedentes politeístas en el culto judeocristiano. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que ambos, en su respectiva afirmación basándose en la misma expresión bíblica, la palabra Elohim. De seguro la has escuchado en muchos otros videos. Los Elohim, los dioses Elohim, etcétera, etcétera. Pero ¿da esta palabra una base para esas afirmaciones? Veamos quiénes son los Elohim desde el punto de vista de la Biblia. En principio es cierto que la expresión es caldo para especuladores, pues la palabra Elohim es un plural y se cree que la terminación im en hebreo es un plural masculino. Por lo tanto, Elohim significaría literalmente los dioses. De esto se tomó el autor del libro El mensaje de los extraterrestres, a quien mencionamos al principio, Claude Borilón, quien después se cambiaría el nombre a Rael y fundaría una secta llamada los Raelianos. Ellos argumentan que esta palabra, o sea Elohim, y las acciones del Dios del Viejo Testamento demuestran que los Elohim eran una raza extraterrestre muy avanzada científica y tecnológicamente, que fueron los que crearon la vida en la Tierra. Para ello usaron ingeniería genética, no muy distinto al cuentito de los Anunnakis, que tienes un video aquí sobre el tema, te lo dejo en la descripción. En fin, esta secta cree que la forma en que ellos ven las cosas es la verdadera interpretación de los textos religiosos y que las religiones tradicionales son un malentendido de este contacto antiguo. En fin, eso es por un lado. Por el otro, esta misma palabra le dio pie a un respetado académico llamado Mark Smith para sospechar que el concepto israelita de Dios no comenzó como un monoteísmo puro, sino que evolucionó de un contexto politeísta. Bueno, mientras este último quería comprender la historia de las ideas religiosas, el primero de los autores que mencioné solo quería tener un mensaje novedoso que le permitiera fundar una nueva secta, religión o creencia que lo ponía a él como el Mesías moderno, quien tenía un plan de salvación a través de la ciencia. Sin embargo, no los estoy comparando, pero tomaremos el punto de convergencia de ambos para mostrar cómo varios estudiosos derriban de por sí esta interpretación del politeísmo en la palabra Elohim. Entonces, veamos los pasajes que se suelen usar para afirmar este supuesto politeísmo bíblico. Por ejemplo, Génesis 1:1 y el versículo 26. En el 1 diría algo así: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Y en el 26 utiliza la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen. Bien, para algunos estas expresiones son un vestigio literario de las antiguas creencias politeístas de los hebreos, pues dejan ver cómo Dios se dirige a su corte celestial formada por otros dioses, pero otros interpretan que es una narración literal de una conversación entre científicos en un laboratorio. Lo gracioso es que algunos de los llamados padres del catolicismo se tomaron de estos pasajes para introducir en el dogma católico la creencia pagana de la Trinidad. Pero bueno, eso en fin será otro tema. Entonces, la expresión Elohim o Elohim, como a ustedes les guste más, o como me salga en el transcurso del video, refleja un politeísmo subyacente en el hebreo primitivo. Hay quienes argumentan que esta palabra se les escapó en aquel esfuerzo por borrar todo rastro de la evolución del politeísmo al monoteísmo. Pero, perdón que lo diga así, si ese es el argumento de que se les escapó, es medio estúpido, no es una ardilla para que se te escape. ¿Cómo se te escapa una palabra o una idea? Pero vamos a la refutación. Es bueno entender el uso gramatical de Elohim. Sí, es cierto, es un plural, pero noten este detalle al analizar el versículo 1 del Génesis, del capítulo 1. Aquí y en otros contextos, Elohim se combina siempre con verbos y adjetivos en singular. O sea, un vocablo o una palabra en plural se combina con verbos y adjetivos en singular. Y en este caso particular se advierte esta construcción siempre que se refiere al Dios de Israel. ¿Y eso por qué es relevante? Bueno, si aplicamos esa regla, por ejemplo, en Génesis 1:1, el texto diría algo así: en el principio creó en singular, no dice crearon.
Y después dice Elohim, que es plural, o sea, los Elohim creó los cielos y la tierra. Si lo leen así no tiene ningún sentido gramatical, ¿verdad? Bueno, si así suena es porque no lo tiene, porque el verdadero sentido de la frase se explica por el uso de algo llamado el plural majestático, que significa que se usa el plural para indicar dignidad o importancia y no cantidad. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, porque para muchos estudiosos esta expresión en plural no es extraña, sino que es una práctica común en la literatura semítica. Reyes y deidades usaban plurales de excelencia. Por ejemplo, aunque el faraón egipcio era uno solo, aún así él decía nos decretamos. Y eruditos como Filón de Alejandría y los rabinos medievales como Rashi, por ejemplo, ya lo explicaban así. Y viniéndonos en el tiempo, el profesor Gleason Archer, a quien citaremos seguido en este video, en su libro Introducción al Viejo Testamento afirma sin rodeos: Elohim es un plural de intensidad, no de número. Pero hay otro detalle que no podemos obviar. Cuando el texto usa el término Elohim para referirse a dioses paganos, lleva verbos en plural, como nos muestra Éxodo 12:12. Allí dice: haré juicio contra todos los dioses o los Elohim de Egipto. Entonces, si no tomamos el Elohim de manera aislada y lo interpretamos caprichosamente, entonces es fácil entender que la estructura gramatical de la oración indica cuándo Elohim hace referencia al dios hebreo y cuándo representa a los dioses paganos. Gleason Archer, en su introducción a la crítica bíblica, lo explica de manera sencilla. Él dice que el plural Elohim para el Dios único es un pluralis majestatis, lo que es una estructura común en lenguas semíticas utilizado sencillamente para denotar plenitud de poder. Pero quizás alguien diga: ¿y el versículo 26? ¿Cómo lo explicas en tu lógica monoteísta? Bueno, la interpretación raeliana diría que aquí se muestra un científico extraterrestre, Yahvé, en todo caso usando material genético terrestre para formar o crear al primer ser humano. Además, según ellos, la historia del árbol del conocimiento es reinterpretada como una prohibición de los Elohim para que los humanos no alcanzaran su mismo nivel de conocimiento científico, aquí representado por el fruto. La serpiente sería un Elohim rebelde que quería acelerar nuestro desarrollo. Pero ahora hablando en serio, ¿con quién estaba hablando Yahvé en este pasaje? ¿A quién le dijo hagamos? Bueno, hay varias teorías, las cuales, aclaro, ninguna implica un reconocimiento de cierto politeísmo disimulado, pues como ya explicamos, tanto los estudiosos de la Biblia como los lingüistas hebreos explican el plural Elohim como un plural de majestad o abstracto, así como nosotros en el idioma español usamos la palabra aguas para referirnos a un río grande y no a muchos ríos. Bueno, este plural Elohim es común en las lenguas semíticas para denotar grandeza y poder, no una pluralidad de seres. Pero noten este comentario de un biblista: aunque Elohim es primordialmente un plural majestático en el contexto de la Biblia hebrea, sin embargo su uso no está totalmente desvinculado de un trasfondo semítico antiguo, que reconocía seres divinos menores, lo que no implica un politeísmo israelita, pues los ángeles son reconocidos como seres divinos, sin embargo subordinados a Dios, creación del mismo. Y teniendo esto en cuenta, hay biblistas que presuponen que el Génesis 1:26 es una conversación entre el Hijo unigénito de Dios, a quien conocimos como Jesús en su vida prehumana, ya que se le llama el obrero maestro de la creación. Por ello no sería descabellado pensar que el Elohim en Génesis 1:26, cuando expresa hagamos al hombre, sea simplemente que estemos frente a una conversación entre el Altísimo y sus subordinados, en lo que sería algo así como un consejo divino. Idea que no debería parecer extraña en el texto hebreo, pues ya fue planteada en otras porciones de las Escrituras. Por ejemplo, en la visión del profeta Micaya, relatada en el Primero de los Reyes, donde se muestra a Yahvé parlamentando con sus ángeles en una especie de consejo de guerra. Quizás conscientes de este embrollo, algunos traductores antiguos plantearon lecturas más sencillas en estos pasajes. Por ejemplo, en el Targum Onkelos, una traducción aramea del siglo I después de Cristo, se vierte este mismo pasaje de una manera más sencilla. Dice: yo Dios crearé al hombre, eliminando cualquier plural. Y el especialista Humberto Casuto, en su comentario a Génesis, dice que el nos de Génesis 1:26 es un plural de autodeliberación, como un arquitecto que habla consigo mismo.
por lo cual refleja deliberación solemne, no un panteón. De hecho, las versiones masoréticas y samaritanas más antiguas, que se usan para traducir las Biblias modernas, evitan lecturas politeístas en cualquiera de estos pasajes polémicos. Sin embargo, quieren que nos metamos bien en el barro y analicemos el que parece ser el más controversial de los pasajes y que supuestamente es la prueba más evidente de politeísmo. Bueno, este es el Salmo 82, casi completo, el cual por temas de tiempo y aburrimiento no los leeré completo porque prefiero dejárselos en pantalla y por partes. En fin, vamos a lo más carnoso del tema. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: Dios toma su puesto en la asamblea divina. En otras versiones dice: toma su puesto entre los dioses, toma su puesto en la asamblea del divino o toma su puesto delante de seres divinos, y así por el estilo. Bueno, de esto se agarran quienes dicen que se da a entender la coexistencia de varios dioses juntos. Según ellos, esto prueba claramente una convención de dioses, y los más atrevidos postulan que esto presenta a Yahvé como un dios subordinado a una asamblea divina, como si fuera un cadete rindiendo cuentas a sus superiores. Por eso plantean que es un dios menor heredado del panteón bíblico. Ambas afirmaciones ya analizadas y desmentidas en el video sobre el origen de Yahvé, que también tienes aquí en el canal. Ahora bien, puede que algunos manuscritos se presten a la mala interpretación de este y otros pasajes. Por ejemplo, sobre el uso de Elohim en Salmos 82.1 y Deuteronomio 32.8, de cual hablaremos luego. Al parecer, algunos manuscritos como los de Qumran reflejan creencias antiguas sobre una asamblea divina. Sin embargo, los hebraístas casi unívocamente dicen que estas lecturas solo transmiten la idea de seres espirituales subordinados, no dioses rivales. De hecho, Michael Heiser escribe sobre estos pasajes. Él dice: Elohim puede referirse a seres espirituales en un marco jerárquico, pero Yahvé es único en esencia. Entonces, ¿de qué dioses habla el Salmo? Bueno, de ninguno en realidad, pues si analizan el contexto, estas palabras fueron dirigidas a los jueces corruptos de la nación de Israel. O sea, llama dioses o seres divinos a jueces humanos investidos de autoridad. De hecho, uno de los especialistas ya citados, Walter Kaiser, en su libro Teología del Antiguo Testamento, explica que el término Elohim aplicado a jueces es metafórico, algo así como hoy que decimos Su Alteza sin implicar divinidad literal. Y podríamos sumar a esta interpretación el conflicto que surgió cuando el propio Jesús se aplicó a sí mismo estas palabras, como lo muestra el Evangelio según Juan en el capítulo 10. Así brevemente les comento, después pueden leerlo si quieren. Jesús acababa de decir que él y el Padre eran uno, pero no a modo de la pagana Trinidad, sino que eran uno en propósito y en acción. Pero bueno, no era el punto. Si quieren que hable de lo irracional de la Trinidad, me lo dicen y haré el video más adelante. En fin, cuando los judíos, famosos por ser tan razonables y serenos, escucharon esto de que Jesús decía ser un ser divino, inmediatamente tomaron piedras para emparedarlo. Entonces Jesús les pregunta por qué razón lo querían pedrear, si solo habló de sí mismo como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios de ellos. A lo que ellos respondieron que lo iban a dejar como cosplay de escombros porque estaba blasfemando al hacerse un Dios. Jesús entonces refirió a los judíos a sus propias santas escrituras, al Salmo 82.6, y dijo: ¿no está escrito en su ley, he dicho, son dioses? Si Dios dijo que aquellos a quienes hablaba eran dioses, y la escritura no puede ser anulada, argumentó Jesús, refiriéndose a este pasaje donde Yahvé le dice dioses a los jueces humanos. Entonces Jesús le dice a aquellos judíos que en su propia ley, en el Salmo 82.6, llamaba dioses a los hombres contra los cuales venía en crítica la palabra de Dios, y que los judíos no podían anular este texto que daba el título de dioses a jueces humanos. Tampoco podían negar que este texto decía eso y no podían sacar ese pasaje de las escrituras. Por lo tanto, Jesús les explicó que si no era blasfemia el que Asaf compusiera un salmo en que llamara dioses a jueces humanos, entonces era mucho menos blasfemia el que Jesús hablara de sí como meramente el Hijo de Dios y no como
Dios. Lo que nos deja en claro es que nunca se entendió este pasaje como una convención de dioses, sino como el Dios único usando una metáfora de la autoridad dada a los humanos. Por lo cual vemos que en la Biblia Elohim puede referirse a Yahvé en plural majestático, o en este caso podría referirse a ángeles o jueces, pero también a ídolos paganos, como sucede en Jueces 16:23, cuando allí se hace referencia al dios falso Dagón. Se utiliza una forma del título Elohim y el verbo acompañante está en singular, lo cual muestra que se hace referencia a un solo Dios. Además, en Génesis 42:30 se habla de José como el Señor, o en hebreo Adoné, el plural de excelencia. Habla de que José eran los señores de Egipto, y José era uno solo, no un montón de José. Para mostrar qué cosa, bueno, que el plural majestático era usado para dar dignidad, no para referirse a cantidad. Finalmente analicemos como último pasaje polémico uno que es más una mala interpretación que otra cosa. Este es el Deuteronomio 32:8-9, donde según la traducción que uno tome parece sugerir un panteón de dioses. Por ejemplo, en los famosos manuscritos de Qumran, también llamados los rollos del Mar Muerto, se han encontrado algunas variantes textuales polémicas. Por ejemplo, en el pasaje ya mencionado, en algunos manuscritos de Qumran dice: cuando el Altísimo o el Elión repartió las naciones, estableció fronteras según el número de los hijos de Dios, o los Bene Elohim. Esta expresión Bene Elohim, he escuchado cada interpretación de esto que la verdad que algunas me sorprenden de dónde salieron. Bueno, de esta lectura se toman los teóricos de las asambleas de Dios. Sin embargo, esta lectura es distinta a la que consta en el texto masorético, donde no dice hijos de Dios, sino que traduce hijos de Israel. Ahora bien, hagamos el ejercicio de siempre. Veamos el contexto de un pasaje para ver de qué venía hablando el Deuteronomio. Bueno, claramente son las palabras dirigidas a los israelitas. Los versos 5 y 6 son más que claros, y ya el 9 es lapidario en contra de la interpretación de que eran una asamblea de dioses. Solo hablaba de los hebreos. Por ello, en otras traducciones, correctamente lo vierten de manera distinta a los textos del Mar Muerto. Que dicho sea de paso, sin entrar en muchos detalles, hay que analizar quiénes fueron los escritores de los rollos del Mar Muerto, la intención política y religiosa que tenían. Agradecemos que hayan conservado esos escritos, sin embargo son copias de otros escritos y hay muchas cosas que les quisieron cambiar. En fin, no es el tema. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la variante de la Septuaginta para quienes no lo sepan, o la versión de los 50, es la traducción al griego de la ley hebrea. Bueno, la variante masorética de la Septuaginta dice: cuando el Altísimo dio heredad a las naciones, estableció los límites de los pueblos según los hijos de Israel. Claro, no se menciona dioses, pues la versión masorética más antigua habla de hijos de Israel, no hijos de Dios. Pero no contentos con cometer el primer error, algunos paracaidistas de la erudición bíblica presumen que Elión era el Dios supremo y que Yahvé era uno de los dioses de los que habla allí, uno más de los subordinados a Elión, pero nada más lejos de la interpretación real del pasaje, pues en el texto masorético, uno de los más usados por el judaísmo y el cristianismo tradicional, no se contiene esta lectura. Incluso supongamos por un momento, vuelvo a aclarar, que si se acepta la variante del texto, la realidad es que Elión era un título de Yahvé, como lo muestran claramente muchos otros pasajes. De hecho, Michael Heiser afirma que la lectura Hijos de Israel es original. La variante Hijos de Dios es una interpolación tardía influenciada por culturas circundantes. En conclusión, lo cierto es que estas teorías se encuentran en las nuevas plataformas el caldo sensacionalista necesario para impactar, pues autores como Michael Heiser o los raelianos son citados fuera de contexto para apoyar las ideas de los dioses cósmicos. Lo gracioso es que el mismo Heiser, aun cuando plantea la asamblea divina, también insiste en que Yahvé es único y soberano, pero extrañamente muchos videos omiten ese matiz, pues lo cierto es que Israel siempre distinguió a Yahvé como único Dios. Y en cuanto a la teoría del politeísmo original, en realidad Mark Smith lo teoriza basándose en comparaciones con religiones cananeas.
pero no explica por qué la Biblia hebrea elimina radicalmente toda adoración a otros dioses, a diferencia de textos extrabíblicos. En fin, analizando todos los elementos, la conclusión es que Elohim es simplemente un título majestático para Yahvé, sin ambigüedad politeísta, sin asamblea de dioses. De hecho, la mejor hermenéutica es leer Elohim desde el lente monoteísta final de la Biblia, no desde la hipótesis de la evolución religiosa. ¿Por qué esta postura es la más equilibrada? Bueno, porque respeta la gramática hebrea, considera el contexto histórico sin imponer teorías, armoniza con la teología bíblica desarrollada y nos permite entender cómo veían a Elohim a aquellos hebreos que escuchaban en su tiempo esta palabra. En fin, esto fue el análisis de los famosos Elohim y Bene Elohim y su evolución, y las interpretaciones que tuvieron mucho tiempo después. Como ya vimos, no habla de dioses extraterrestres, ni tampoco habla de una asamblea de dioses politeístas. Si te gustó el video, dale like, comenta qué te pareció, compártelo con quienes creas que les interese, y suscríbete para más videos. Será hasta la próxima.